Cuando Jesús estuvo con nosotros en esta tierra, se sentaba a comer con los pecadores y los publicanos, se ocupaba de los necesitados, sanaba a los enfermos. Él se rodeaba de aquellas personas que eran socialmente marginadas o indeseables. A veces nosotros hoy nos cuesta atender a aquellos que son menospreciados. Sin embargo, justamente es esa la tarea que nos manda nuestro Salvador. Porque el verdadero cristianismo es llegar a ser como Jesús. ¡Qué maravillosa y grande tarea! En este estudio veremos el método del ministerio de Cristo y el modo en que la Iglesia puede vivirlo. ¿Quieres conocer más sobre esto? Entonces, quédate junto a nosotros para que conversemos en nuestro programa Lecciones de Vida. Bienvenidos, nuestros queridos amigos, a este maravilloso programa Lecciones de Vida. Estamos en la lección número 6, que se titula Jesús se mezcla con las personas. No hubo un día en la vida de Jesús que no se preocupara por predicar, sanar, dar un mensaje de esperanza a todas las personas. Para este estudio tenemos un invitado especial, Pastor Mauricio Brito. Bienvenido, Pastor, a este programa, a este estudio. Y yo creo que va a ser un estudio interesante, donde vamos a estar conversando con respecto a el plan de Jesús, la misión de Jesús, lo que Jesús hizo, que generó tanta crítica de parte de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, y era que Jesús, a diferencia de ellos, Jesús se mezclaba con las personas. Jesús vino a relacionarse, a tener ese trato personal con los pecadores. Para eso, por favor, queremos pedirle que tenga la oración. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro que moras en el cielo, te damos gracias porque en esta ocasión tenemos la oportunidad de abrir tu palabra para saber, estudiar de esa forma cómo Jesús, tu Hijo amado, vino a buscar a los pecadores, compartió con ellos, se mezcló entre ellos. Gracias, Señor, porque Jesús vino a la tierra y también nos ha salvado a nosotros. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Es indispensable para entender este tema, Pastor, y amigos que nos ven, el hecho del contexto histórico. Estamos en la época de Jesús, estamos en una sociedad la cual tiene un sistema religioso muy estricto, muy bien planificado, pero que a su vez es muy cerrado. Cierra las puertas para los pecadores y para los necesitados. Para eso vamos a pedirle a Erika que por favor nos comente un poco más con relación al contexto histórico de este estudio. Ismael, el estudio de esta semana nos muestra el método que utilizó Cristo en su estadía en esta tierra y cómo nosotros, su iglesia, debemos mezclarnos sabiamente con el mundo, pero sin desviarnos del objetivo. En la primera parte vemos que el método de Jesús para llegar a las personas se resume en 5 pasos. El primero, Jesús trataba a la gente como quien deseaba hacerles el bien. Se mezclaba con ellos y establecía redes o vínculos de amistad. 2, Jesús tenía simpatía por la gente. Luego vemos en el tercer punto que Jesús atendía sus necesidades, lo cual mostraba un interés genuino. 4, cuando combinamos estos 3 primeros elementos, indudablemente se ganaba la confianza de la gente. Y por último, el 5.º punto, luego les decía, sígueme, para que fueran sus discípulos. Luego vemos las parábolas de las 3 parábolas registradas en Lucas 15. La primera, la parábola de la oveja perdida que fue rescatada, luego la dracma perdida que fue hallada y por último la parábola del hijo pródigo. Sin embargo, que hay gran gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Aunque Jesús se mezclaba con los pecadores, nunca se contaminó con el pecado. Por eso Cristo nos exhorta a mezclarnos sabiamente con el mundo. Nosotros hoy en nuestro colegio, universidad, trabajo, también en nuestro vecindario, debemos ser reflejos de la luz que emana de Cristo. Por eso,
Hoy en día debemos pedir que Dios obre en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, para que en medio de los problemas o dificultades que se presentan, su iglesia pueda mantenerse firme y trabajando activamente con la comunidad, llevando el mensaje de Cristo hasta los confines de la tierra. La primera parte de este estudio se titula Solamente el método de Cristo. ¿Sabe que Juan, el capítulo 1, versículo 14, dice algo interesante, pastor? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es interesante pensar cómo el verbo, Jesús, viene y habita en medio de nuestro mundo, en medio de pecadores, en medio de necesitados, en medio de esclavos del pecado, en medio de ciegos, sordos, cojos, paralíticos, leprosos. Ahora, ¿qué podríamos aprender del método que Jesús utilizó para poder estar en medio de nosotros? Fíjate cómo dice San Juan. El primer versículo llega a ser como la contraparte o diferente al versículo 14. El versículo 1 dice, en el principio era el verbo, Jesucristo, la palabra, el verbo, el Hijo de Dios, desde el principio, eternamente Dios. Pero el versículo 14 dice, y fue hecho carne, llegó a ser, se le creó o se le dio cuerpo. Y cuando Dios le da cuerpo a su Hijo, le prepara un cuerpo, es para que esté dentro de los seres humanos. Porque Dios envía a su Hijo a la tierra con un propósito. El propósito es salvar a los pecadores o al pecador. Y para salvar a alguien hay que estar cerca de ese alguien. Y en este relato, los publicanos, los pecadores, eran considerados como las personas pecadoras por los fariseos y los escribas. Porque los fariseos y los escribas hablaban de su justicia propia ante Dios. Ellos decían que para ser salvo uno debía tener una cantidad de obras, de buenas obras, para que la justicia divina le dé el perdón y alcance la salvación. Así que un publicano, un pecador, no tenía obras de justicia o obras buenas y era considerado excluido de la salvación. Entonces, cuando Jesús viene y dice, vino el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, estaba buscando al grupo de personas que los fariseos no le dedicaban tiempo porque sentían que su forma de vida o su estilo de vida ya estaban destinados a la perdición. Pero Jesús, como dice su nombre, Jesús, como dijo el ángel a María y a José en Mateo capítulo 1, versículo 21, y pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces Jesús vino a cumplir una misión, y la misión es salvación. Y por eso debía llegar hasta donde estaba el perdido, o los perdidos, los pecadores. Y en este caso, como los publicanos eran tratados o considerados como los máximos pecadores, junto con las personas que andaban junto con ellos, entonces Jesús llegó hasta el lugar donde estaban los publicanos para traerles salvación. Jesús vino hasta encontrarnos. Lo hizo completo Jesús. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Maravilloso. Ahora, pastor, es interesante lo que usted dice y me hace pensar en algo. ¿Realmente estaban en lo correcto los fariseos, los líderes religiosos, estaban en lo correcto? Es decir, solamente los publicanos, los que ellos consideraban que eran pecadores, eran los que realmente eran pecadores. ¿El Mesías prometido era únicamente para la clase religiosa? ¿Para quién era el Mesías prometido? Bueno, fíjate que Jesús le dijo a los fariseos, le dijo que los publicanos y los pecadores van delante de ellos al reino de los cielos. Y también le dijo Jesús, allí en Mateo 23, les dice a los fariseos, les dice, ay, escribas y fariseos, vosotros no entráis, y a los que van a entrar, ustedes se lo impiden. Y les da allí una declaración
alarmante de la consecuencia por ellos no entrar al reino de los cielos y por no permitir que los pecadores entren. Y Lucas, en respuesta a esta declaración de Mateo, en el capítulo 11, versículo 52, Jesús dijo que la manera de entrar o la llave para entrar al reino de los cielos es el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces podemos unir que los fariseos tenían el conocimiento y no lo estaban compartiendo con los pecadores porque no se acercaban hacia ellos para hablar del reino de Dios. Y Jesucristo vino desde el cielo y se acercó hasta los pecadores, llegó hasta comer junto con ellos para que el reino de los cielos se acercara a este mundo y de esa manera pues la gente fuera alcanzada para la salvación. Correcto. Y con relación a la pregunta de la manera como los fariseos, los escribas veían la salvación es un don de Dios. Y por eso Jesús dijo que solamente cuando somos como niños podemos llegar al reino de los cielos, alcanzar el reino de los cielos. Jesús declaró, quien no fuere como niño, y luego dice, porque de los tales es el reino de los cielos. Y cuando dice de los tales, Jesús está diciendo, el que no acepta el reino de los cielos como un niño, no puede alcanzarlo. ¿Por qué? Porque un niño acepta todo por gracias. No siente que se está ganando nada, sino el niño es tierno y solamente dice gracias, gracias, gracias. Así que el reino de los cielos o la salvación es un don de Dios que solo lo recibimos como un regalo, no por méritos propios. Correcto. Eso significa que hoy día, pastor, más de 2000 años después de ese contexto histórico que estamos estudiando en esta lección, la iglesia, que es el tema de este trimestre, ¿puede acaso estar como los fariseos? Ni entra ni dejando entrar. Es una pregunta que debe traernos a reflexión. Si una iglesia se centra en sí misma a hacer programas evangelísticos o a leer la palabra solo para sí misma y no la comparte, está cayendo en ese terreno de impedir que otras personas entren al reino de los cielos. Jesús fue claro. En Mateo 16, 19 dice que a la iglesia se le entregó la llave de la puerta al reino de los cielos. Y la llave de la puerta de entrada al reino de los cielos es el conocimiento de la palabra de Dios. Si yo como pastor o como persona comienzo a estudiar la Biblia y solo la estudio para mi aprendizaje, para mi conocimiento o para mi salvación, yo le estoy cerrando la puerta de entrada a otras personas que Dios a través de mí quiere salvar. Correcto. Entonces, puede ser que en el tema de conocimiento, quizás esas personas que ellos consideraban pecadores y todo eso, en un momento no sabían la situación. Y por eso Jesús dio 3 parábolas. Y estas 3 parábolas vamos a pedirle a Erika que por favor nos las comente. Erika, por favor, coméntanos la parábola de la oveja perdida, el dracma perdido y el hijo pródigo. Ya regresamos. Ismael, en Lucas 15, en los versículos 3 al 24, vemos 3 parábolas que contó el mismo Jesús cuando los fariseos y escribas murmuraban contra él porque comía y se juntaba con los pecadores. La primera parábola es de un pastor que pierde una de sus 100 ovejas. Él apresurado deja las 99 restantes y va a buscar la oveja que se le había perdido. Cuando la encuentra, les avisa a sus amigos y vecinos y se alegra por haberla encontrado. La segunda parábola, registrada en los versículos 8 al 10 del mismo capítulo de Lucas 15, el cual te invitamos, querido amigo, que puedas leerla en tu hogar, nos cuenta de una mujer que pierde una dracma. Ella enciende una lámpara y la busca con diligencia. Cuando la encuentra, se alegra y le comenta a sus amigas y vecinas que ha encontrado la dracma que se le había perdido. La última parábola nos habla del hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le pide a su padre que le dé la parte de la herencia que le corresponde. Ese hijo se va y malgasta todo el dinero. Luego le toca trabajar duramente cuidando cochinos y pasando hambre. Se acuerda de que su padre, los jornaleros de su padre, no padecen de hambre.
y piensa que va a regresar a su casa para pedirle a su padre que lo haga como uno de sus jornaleros. Sin embargo, cuando su padre lo ve que se acerca, corrió a buscarlo e hizo una gran celebración, porque su hijo que había muerto ha revivido. Vemos que cada una de estas parábolas comienza con algo que se había perdido y termina con una gran celebración. Y es que esta celebración es una expresión del amor de Dios por nosotros y su profundo interés por nuestra salvación. Ya escuchamos la explicación de Erika de estas 3 parábolas, pastor. Podríamos hacer la pregunta, ¿qué enseñanza práctica podremos obtener de ellas, de las 3 parábolas? De verdad que Jesús no perdió detalles. En estas 3 parábolas, Jesús muestra 3 tipos de personas que necesitan la salvación. O 3 tipos de personas que están perdidos. 3 casos. 3 casos diferentes. Y estos 3 casos incluyen o encierran toda la población, toda la humanidad, de cualquier cultura, de cualquier credo, de cualquier estatus social, en estas 3 parábolas. Una de las parábolas habla de un hijo perdido, ¿verdad? La otra, de una moneda perdida y una oveja perdida. Podemos comenzar hablando de la oveja. La oveja es un ser vivo, pertenece a una manada, salió junto con el rebaño a pastar por instinto, pero en un momento la oveja, aunque no piensa, no razona, pero sí sabe, sí se da cuenta que está lejos del grupo. Se siente que está perdida del grupo, está separada de su pastor. Quiere regresar al rebaño, le hace falta el grupo, pero no sabe cómo hacerlo. Está consciente que está separada, pero no sabe el camino para encontrar al pastor con el resto del rebaño. También encontramos a la moneda perdida. Este es un caso, la moneda está perdida dentro de la casa, pero como es un objeto, no se da cuenta que está perdida, no está buscando ser encontrada, sencillamente solo está perdida. Está perdida y la dueña es quien está interesada buscándola y la busca hasta encontrarla con esmero. Entonces, el caso del hijo perdido, el hijo se da cuenta que la situación donde está viviendo está lejos de su casa, sabe cómo regresar a su casa, tiene buenos recuerdos de cómo fue su vida en el pasado, en la casa de su padre. Entonces, son 3 ejemplos. El primero, la oveja perdida, representa personas que saben que algo les hace falta en su corazón, que su vida no está completa. Han escuchado hablar de Dios y saben que tienen una cuenta pendiente con Dios. O han escuchado hablar del reino de los cielos o del fin del mundo y saben que deben prepararse, que deben hacer arreglos o tomar decisiones en su vida, pero todavía no la hacen. Pareciera que no saben cómo dar el siguiente paso para acercarse a Dios. El caso de la moneda perdida, esto es como decir estar perdido dentro de la casa. Pudiera ser que uno esté dentro de una iglesia, haciendo todo litúrgicamente correcto. Haciendo todo como cristiano, un cristiano correcto. Sin embargo, estar perdido. Está perdido. Entonces, es otra situación de la vida del ser humano. El caso del hijo perdido es ya un caso más claro. Es una persona que sabe que está perdido, siente la necesidad de salvación y sabe el camino de regreso. El hijo perdido, el relato dice que una vez estuvo en la casa del padre, estuvo una vez en su hogar, el lugar donde pertenece, y representa la humanidad. La humanidad toda fue creada por Dios. La humanidad salió de las manos de Dios, se ha separado de Dios y ya nos hemos dado cuenta que necesitamos retornar a los brazos de nuestro Creador. Necesitamos que este mundo vuelva a ser gobernado o dirigido directamente por Dios. Porque nosotros los seres humanos hemos tomado las riendas de nuestra vida o de nuestra existencia y entonces leemos la historia y nos damos cuenta que como seres humanos, aunque somos inteligentes, nos hemos hecho daño. Y cuando estoy diciendo esto, estoy pensando
en una Primera Guerra Mundial, cuánto daño se hizo a la humanidad, en una Segunda Guerra Mundial. Y cada vez vemos que hay nuevos inventos que deberían ser en pro del bienestar social o de la humanidad y los lleva a la perdición. Entonces está llegando el tiempo, o llegó el tiempo, de que Dios vuelva a tomar el control de este mundo. Y así como el hijo pródigo regresó a su casa, a los brazos de su padre, este mundo también prontamente regresará a los brazos de Dios y a la dirección de Dios. Amén. Pastor, hay un mensaje vital en Mateo capítulo 9, versículo 10 al 13. Y vamos a esperar que Erika nos comente un poco más con relación a eso. Claro que sí, Ismael. En Mateo 9, versículos 10 al 13 nos dice la palabra de Dios. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En este pasaje Jesús exhorta a los líderes religiosos a aprender el significado de la misericordia en contraste con el sacrificio. Debemos estar pendientes de no cometer el error, de no colocar las prácticas o formas religiosas por encima del modo en que tratamos a quienes nos rodean. Es verdad, Erika. Como adventistas del séptimo día debemos aprender a poner humildemente de un lado al yo y permitir que el Espíritu Santo traduzca en convicción y acción nuestro diario vivir. Y es interesante, pastor, la respuesta que le dio Jesús. En ese momento, yo a veces me imagino, me pongo a pensar el tono que Jesús utilizó para dar esa respuesta. Esa respuesta a esos críticos que no le dijeron directamente a él, sino que se fueron a donde estaban los discípulos y comenzaron a decirle de su maestro: bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo que tu maestro se está mezclando con esa gente? ¿Qué mensaje vital podemos encontrar, ver, descubrir en la respuesta que Jesús le dio a la persona que los estaban criticando? El mensaje de ese acontecimiento o de esa crítica, el mensaje que Jesús le dejó bien claro a los fariseos es que los que están sanos no necesitan de médico. El médico lo necesitan son los enfermos. Jesús estaba diciendo: a mí me necesita toda aquella persona que se considere pecador. Y como los escribas y los fariseos se consideraban como personas justas, como personas que con su reputación, con su ética, con sus buenas obras, eran personas aceptadas delante de Dios, entonces se consideraban como herederos por obligación de Dios, herederos del reino de los cielos. Sin embargo, Jesús le dejó bien claro que quien necesita salvación es aquel que se considera que está perdido. Pastor, ¿en cuál de las tres parábolas podemos ubicar a esas personas que estaban criticando a Jesús? ¿En la de la oveja perdida, la dracma perdida o el hijo pródigo? Bueno, yo diría que en la dracma perdida, porque estaban tratando los asuntos sagrados, estaban tratando con la Torá, la enseñaban cada sábado en las sinagogas, tenían la escuela de los rabinos y sin embargo no se daban cuenta que estaban perdidos. Ahora, ¿habrá alguna persona que no necesite del médico divino? Porque Jesús dijo: los que están sanos no necesitan de médico, pero los que están enfermos sí. ¿Por qué Jesús dijo esas palabras? Los que están sanos no necesitan de médicos. El mismo Jesús o el apóstol Pablo dijo que no hay justo ni aun uno. Está diciendo que todos necesitamos llegar a Jesús o necesitamos que Jesús venga a nuestra salvación.
Cuando Jesús dice esa declaración, Jesús está buscando que cada persona reflexione y pueda evaluarse. Y cuando se evalúa, su comparación no sea con otro ser humano, sino con Jesús. Y cuando cualquier persona se detiene a contemplar a Jesús, se va a dar cuenta que necesita un Salvador. Eso me hace pensar aquel momento cuando Jesús escribió en la tierra, diciendo, cuando acusaban a la mujer adúltera, y Jesús dijo, quien se considere sin pecado, que lance la primera piedra. Jesús estaba diciendo, no hay nadie. o sea, lance la piedra, pero que la lance quien se considere sin pecado. Y en este sentido Jesús está buscando despertar ese deseo de salvación entre los escribas y los fariseos. Erika, por favor, coméntanos Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Ismael y amigos, ya llegando a la parte final de este estudio, leemos lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, que dice: por todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que no debemos ser cuidadosos o que no hay peligro en enredar nuestros principios con los principios caídos de este mundo. Estamos llamados a ser sabios y equilibrados, ya que no debemos olvidar nuestro propósito, que es mezclarnos con el mundo, pero para atraerlos a los pies de Jesús. Muchas gracias, Erika, por este interesante comentario. Y con respecto a eso, pastor, la última parte del comentario de Erika, al mezclarnos con personas no creyentes, ¿cómo podemos hacerlo sin perder nuestra identidad? La manera es que debemos tener claro que el cristianismo es un estilo de vida, es principio, es formación. No podemos portarnos diferente, no podemos dar otro fruto que no sea fruto de cristiano. Donde vayamos, donde nos encontremos, un cristiano siempre se va a portar de acuerdo a sus principios. Incluso, aunque el cristiano quisiera portarse parecido al mundo, si ha estado en relación con Dios, con Jesucristo, siempre la gente va a notar que es diferente, que algo diferente hay en él. Ejemplo, el apóstol Pedro. Estaba pensando en el momento cuando se encuentra, ¿verdad? Que está allí. Sí, cuando niega a Jesús, comenzó a decir groserías, a difamar. La gente le decía, mira, pero es que hasta tu hablar te delata. Aún diciendo palabras obscenas, aún queriendo negarlo, mostraba que sus principios, su vida había sido tocado, transformada por su maestro. Correcto. Y también me hace recordar, pastor, la historia bíblica de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Son llevados a Babilonia. Allí el rey Nabucodonosor, en un gesto de cortesía, le dice, bueno, aquí estamos todos somos iguales, vamos a mezclarnos, vamos a comer todo. Y dijeron, ya va, no podemos hacerlo. ¿Verdad? Se mantuvieron sus principios, su carácter. Principios. Y es lo que vamos a llevar al cielo, el carácter. Pastor, estamos en medio de una generación perversa. Ya han pasado más de 6.000 años de pecado y cada vez es peor, ¿no? Los resultados, las consecuencias del pecado. Por favor, le voy a pedir que nos pueda leer y nos pueda explicar Filipenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Filipenses capítulo 2, versículos 13 al 15. ¿Qué nos enseña aquí y qué forma podemos extendernos a otros sin apartarnos de nosotros mismos? Filipenses 2, capítulo 2, versículo 13 al 15. 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha
en medio de una generación maligna, en medio de la cual resplandecéis como luminares en este mundo. Siempre le decimos al Señor en oración. He orado con muchas personas y cuando ellos oran, les escucho decir: Señor, produce en mí el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Y esa expresión es una expresión que se forma en lo profundo del corazón. Es como decir: Señor, yo quiero portarme bien, pero no tengo la fuerza para hacerlo. O también decir: Señor, sé que hay algo bueno para hacer, pero no lo consigo. Señor, crea en mí el querer como el hacer. Crea la convicción y dame la fuerza para actuar conforme al conocimiento, a las convicciones obtenidas. Y la declaración que dice el versículo 15 es que llegaremos a ser personas como personas que vamos a resplandecer, a iluminar el mundo. Qué bueno es Dios, porque Él produce el querer, produce el hacer y también produce el resultado de la nueva vida. Amén. Muy bien, mis queridos amigos, hemos llegado ya al final de este estudio. Pastor, ¿qué pasos podemos dar como cristianos para poder mezclarnos, llegar hasta nuestra comunidad? La vida cristiana es una vida de relación. Mientras más devoción o más tiempo paso yo con Dios, con la palabra de Dios, mientras más conozco de Jesucristo, eso va a producir en mí el querer predicar, el querer ser diferente. Eso va a producir en mí querer imitar a Jesucristo. Y imitar a Jesucristo no solamente es cambiar mi vida, sino también desear que las demás personas también sean tocados, cambiados, transformados, porque el corazón del cristiano es liberado de egoísmo. Entonces, cuando yo encuentro en Cristo la solución de mi vida y sé que otras personas están necesitando esa liberación, ese cambio, voy a ir donde ellos a decirle que encontré la medicina o la solución para los problemas de la vida. Porque todos en algún momento hemos sentido que en la vida necesitamos fortalecerla, necesitamos cambio. Y aunque los queremos, no sabemos producirlos. Pero los cristianos hemos encontrado que en Jesucristo podemos comenzar de nuevo. Somos nuevas personas, nuevas criaturas, sin importar la edad de vida, de existencia que tengamos. Amén. Y no importa la situación, ¿verdad? En esas tres parábolas, la parábola de la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo pródigo, usted estaba comentando anteriormente que estamos incluidos todos los seres humanos. Toda la humanidad. Toda la humanidad. Pero el centro es el mismo. El rescatista para la oveja perdida fue el pastor. Jesús se identificó como el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así es. En el caso de la dracma, la mujer que está buscando la dracma no le importó. Desocupó la casa, barrió todo, tomó todo lo que obstaculizaba por allí para poder visualizar la dracma y hizo todos los preparativos. No hubo ningún esfuerzo que ella haya dejado de hacer hasta que consiguió la dracma. Y en el caso del hijo pródigo, si bien es cierto que el hijo tomó la decisión de ir hacia el padre todos los días visualizaba a la distancia, esperando que apareciera la figura del hijo. Y no le importó cómo él venía, ¿verdad? No llegó allá y antes de abrazarlo ya va, tienes que bañarte, lavarte, echarte un baño, cámbiate de ropa y después te abrazo. No, ¿verdad? Jesús, en representación de ese Padre Dios, se mezcló con la humanidad, pero sin pecado. Jesús mantuvo su carácter, sus principios, desde siempre establecidos por Él mismo,
hasta que lo demostró muriendo en la cruz, pagando el precio que nosotros no podríamos haber pagado. Mis queridos amigos, los invitamos a un próximo estudio. Un estudio que nos va a enseñar cómo la iglesia debe acercarse a la comunidad y cómo, siguiendo el ejemplo de Jesús, cada día Dios va a ir añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. Pastor, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos también. Pero antes de terminar, vamos a tener una oración. Sí, me gustaría decir también antes de cerrar que la humanidad, todos los seres humanos, estamos representados en el hijo perdido, la oveja perdida, la dracma perdida. Aunque no lo pienses o aunque sientas que no lo necesitas, de igual modo estás perdido y Dios te está buscando. De igual modo, el cielo está interesado en que salgas del reino de este mundo y formes parte del reino de los cielos. Dios no se cansará de buscarte. Y aunque hayas malgastado tu vida lejos de Dios, así como el hijo pródigo fue y gastó o malgastó su juventud lejos de Dios, Dios, al venir a sus brazos, no va a reprochar. Él va a aceptar, va a abrazar, va a dar la bienvenida a sus brazos o a su reino, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, lo que se había perdido. Y doy gracias a Dios porque me buscó y me encontró. Doy gracias a Dios porque Él ha hecho de mí una nueva criatura. También de ti, también de usted, también de todos los que nos oyen, los que nos ven, Dios puede hacer una nueva persona. ¿Cómo lo hace? No podemos explicarlo, solo podemos experimentarlo. Si quieres una nueva vida, anda a Jesús, arrodíllate y pídele que haga de ti una nueva criatura. ¿No sientes la necesidad? Di como dijo el apóstol Pablo en Filipenses, produce en mí, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Muy bien, oremos. Amantísimo Padre, gracias porque la experiencia de salvación no se explica, sino que se vive, se experimenta. Amén, Señor. Oh Señor, gracias porque tú fuiste el que tomaste la iniciativa en buscarnos. Gracias, Señor. Gracias porque de una manera u otra buscas los mecanismos, los medios, las maneras. Y gracias porque tu amor es incansable. Gracias porque nunca, Señor, tú desistes en buscarnos a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Tú conoces, Señor, cada uno de esos amigos, esas personas que semana tras semana ven este programa de lecciones de vida, tratando de encontrar, como dice la Escritura, la vida eterna a través de la palabra de Dios, para así encontrarse contigo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Acompáñanos, Señor, guíanos en todo momento y que podamos como iglesia llegar hasta donde está nuestra comunidad y así reflejar tu carácter a través de todas las experiencias de salvación que podamos disfrutar con la comunidad. Amén. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén.